Tras la muerte del rey Sol, Luis XIV, en 1715, el antiguo régimen pasó por un periodo de inestabilidad creciente. Con su sucesor, Luis XV, que reinó entre 1715 y 1774, empezaron los cambios que anunciaban el final del estilo tardo-barroco y su evolución hacia la expresión de un gusto más contemporáneo, independiente y hedonista, contrapuesto al arte oficial, inflexible y ostentoso del reinado de Luis XIV, el rococó. Un arte individualista, antiformalista y cortesano, caracterizado por el gusto por los colores luminosos, suaves y claros, donde predominan las formas inspiradas en la naturaleza, la mitología, la representación de los cuerpos desnudos, el arte oriental y especialmente los temas galantes y amorosos. Un arte básicamente mundano, sin influencias religiosas, que trata temas de la vida diaria y las relaciones humanas. Un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. Durante su reinado, la vida de la corte se desarrolla en el Palacio de Versalles, extendiendo el cambio artístico del Palacio Real y permitiendo su difusión a toda la alta sociedad francesa, estando al servicio de la aristocracia y la burguesía, presentándose como un arte al servicio de la comodidad, el lujo y la fiesta. El estilo se expresa sobre todo en la pintura, la decoración, el mobiliario, la moda y en el diseño y producción de objetos. Su presencia en la arquitectura y la escultura es menor, puesto que su ámbito fundamental son los interiores y, en menor grado, las composiciones monumentales. Luis XV era un gobernante bien intencionado, pero carente de habilidad necesaria para adaptar las instituciones nacionales a las cambiantes condiciones del siglo XVIII. Era un monarca indolente y estaba poco interesado por los asuntos de Estado, que intentaba despachar lo antes posible para disfrutar de los placeres que le ofrecían su riqueza y posición. Luis XV desacreditó tanto a la monarquía que a su muerte era tan impopular que su cuerpo fue enterrado en secreto. No obstante, el siglo XVIII fue una de las épocas más importantes de la historia de Francia, que era la nación más rica y poderosa del continente. El gusto por lo francés, desde la arquitectura o el diseño hasta la moda, se extendía por todo el mundo occidental. Las ideas políticas y sociales de los escritores franceses influyeron en el pensamiento y en las actividades tanto de Europa como de América, y el francés se convirtió en el idioma de los intelectuales en todo el mundo. Mientras Italia poseía numerosos centros culturales, Francia tenía solo uno, París, donde los músicos de provincia soñaban hacer carrera y donde mecenas, editores y un público entusiasta esperaban oír y ver los espectáculos más recientes. Si bien otras ciudades organizaban espectáculos en las que podían presentarse aficionados, París era la sede de prestigiosas organizaciones de arte y solo allí podía un artista cosechar un gran éxito y conseguir una reputación a escala nacional. La corte de Luis XV continuó apoyando a los artistas, pero sin dominar ya la vida artística como lo había hecho Luis XIV. En su lugar, una amplia serie de mecenas e instituciones los apoyaban. Ya desde el siglo XVII, la música italiana era considerada en Francia una influencia extranjera, y si bien era aceptada por unos y rechazada por otros, su música más reciente podía oírse en París. El concepto de imitación de la naturaleza se irá modificando hasta llegar a acoger, siempre dentro de ciertos límites, la existencia de la música como arte, sobre todo al surgir una querella de carácter doctrinal en la primera mitad del siglo XVIII. Es la querella que se origina entre los partidarios del melodrama italiano y los partidarios del melodrama francés, polémica que presenta puntos de contacto con la querella de los antiguos y los modernos y que revela una orientación diferente del gusto y una alternativa filosófico-estética nuevas. El melodrama francés, de acuerdo con la tradición de Lully, basada en la seriedad y en la austera sencillez, sujeto a las reglas tradicionales y a las unidades de tiempo, lugar y acción vigentes, se acomodó al gusto áulico y clasicista de los ambientes aristocráticos de la corte. En su famoso Paralelos entre italianos y franceses, François Requenet reconoce, desde un punto de vista racionalista, que la palma de la victoria debería corresponder a Francia, cuyas óperas se escriben mucho mejor que las italianas, coherentes siempre en cuanto al propósito y que, aunque se representan sin música, nos cautivan como cualquier otra pieza dramática.
Por el contrario, para él, las óperas italianas son pobres e incoherentes rapsodias, sin propósito ni conexión de ninguna clase. Sus escenas consisten en diálogos y soliloquios triviales, al término de los cuales se introduce a destiempo una de sus mejores arias, con el fin de concluir la escena en cuestión. Para Regenet, la ópera italiana posee un valor de orden muy diferente, que la hace preferible a la francesa, su musicalidad, que la hace más expresiva, brillante, original y melódica, y por ser más agradable que la francesa. Jean-Laurent Lesser, un conservador moderado y admirador de Lully, en su comparación de la música italiana y de la música francesa, propone el justo medio, donde las reglas fundamentales que deben observarse son la naturalidad y la sencillez, evitando los excesos y aboliendo lo superfluo. La observancia de tales reglas reportará el buen gusto. El mal gusto está representado por la música italiana. Esta no resulta chocante al oído, sino al corazón, lo que es mucho peor. Lesser y Regenet reconocen que la música no es sino una agradable diversión extraña a la razón e inferior a las artes que apelan a la razón y el espíritu, siendo la ópera francesa superior desde lo literario y dramático. La formulación más clara del principio de la imitación de la naturaleza en defensa del clasicismo francés está en los escritos de Lesser. La naturaleza se identifica en ellos con la razón y la razón con la claridad y sencillez, propósito de la imitación artística. Desde este planteamiento, el arte y la música, considerados productos de la fantasía, no tienen cabida en sitio alguno, pues hasta el arte se identifica con artificio, oponiéndose a la naturaleza. Todos los pensadores de este periodo suelen hablar de la imitación de la naturaleza como principio soberano al que deben supeditarse todas las bellas artes, so pena de insignificancia y frustración. Si lo que se entiende por imitación, en lo que a pintura y a poesía se refiere, está más o menos claro, por el contrario, deviene oscuro y nebuloso en lo que concierne a la música y su incapacidad de imitar nada. El papel de la música dentro del melodrama debería haberse limitado a adornar de forma modesta y conveniente los conceptos expresados por la palabra, en orden a hacerlas más agradables a la razón. Sin embargo, al no ser así, y ante una música que extendía sus dominios en el campo melodramático, al tiempo que se imponía la música instrumental, se hacía ineludible incluirla en el Parnaso y atribuirle algún poder mimético. El abad Jean-Baptiste Dubois, en sus reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura, abrió el camino hacia la relatividad del gusto, razonando que la estética no viene dada por la razón, sino por los sentimientos, además de contener unas anotaciones para una teoría de la música como arte de imitación. Para Dubois, el placer generado por las artes deriva del hecho de que éstas imitan objetos capaces de producirnos pasiones, que poseen una esencia ficticia, artificial. Incluso cuando se trata de pasiones similares a las producidas por los objetos originales, son más débiles, menos serias que las de los objetos en sí, no dejando rastro alguno en nosotros. Para Dubois, el arte conmueve, lleva al espíritu de una forma más directa e inmediata que el conocimiento racional. De aquí se deriva el placer engendrado por la imitación, que provoca tan solo pasiones transitorias, sin violencia, sin resultados dañinos. Lo que conmueve no es tanto el objeto imitado como el modo de imitarlo. Así, la maravilla, el estupor, la ilusión y hasta la verdad no son ingredientes más de la emoción estética, ya que para poetas y pintores los temas son inagotables. Dubois acepta a nivel externo el principio de imitación, si bien lo acota con relación a la música al afirmar que ésta dispone de un campo de imitación específico, el de los sentimientos. La música persigue el mismo objetivo que las restantes artes y además se dan una complicidad y una afinidad secreta entre músicos y sentimientos, motivo este que se revela en una posición más o menos privilegiada comparada con la poesía y la pintura. A diferencia de la poesía, que imita las pasiones, sirviéndose de signos arbitrarios instituidos por los hombres, como son las palabras, la música está dotada de un potencial maravilloso que nos conmueve, puesto que los sonidos son los verdaderos signos de la pasión instituidos por la naturaleza, de la que han recibido su fuerza. La música y el melodrama pueden catalogarse de verdaderos y verosímiles, a pesar de que la verdad de la que nos habla Dubois no es la verdad racional de Wallace, sino la verdad de los sentimientos, de los que la música es símbolo de expresión o de la imitación más directa y más natural.
Rechaza la idea de que la música sea un arte que apele exclusivamente a los sentidos, ya que el placer del oído se convierte en placer del corazón, pudiendo ser aplicado a lo sublime. Con ello hizo una democratización del gusto, oponiéndose a la reglamentación académica. Dubos introdujo la figura del genio como atributo dado por la naturaleza, que está más allá de las reglas, marcando un punto de inflexión en el pensamiento estético y ejerciendo una influencia considerable en el desarrollo del arte teatral y la música en toda la Ilustración. El sacerdote jesuita Yves-Marie André, seguidor del cartesianismo, en su ensayo sobre lo bello, distingue tres clases de belleza: la esencial, ya estudiada por Platón y San Agustín, que se objetiva al estar por encima de cualquier consideración humana, es el arquetipo. La belleza natural, que depende de la voluntad del creador, es igualmente objetiva, pero a nivel humano. Aunque ajena a opiniones de gusto, ella es evidente con solo echar un vistazo a la naturaleza. Y la belleza arbitraria o artificial, que es subjetiva y relativa, es una belleza de sistema y de manera en la práctica de las artes, de moda y de costumbres, en los ornamentos, en ciertas propiedades personales, etc. Su concepción clásica de la belleza literaria se parece en diversos aspectos a la sustentada por Boileau en su Arte Poética y en la división de lo bello, la influencia de Descartes y su distinción de facultades esenciales y accidentales. André considera la música un arte autosuficiente que se dirige a sí mismo en función de su propia fuerza. De aquí que el melodrama en sus escritos no se mencione ni una vez, a pesar de ser el género musical el que ocupa el centro de los intereses teóricos en general. La música no solo es un arte que difiere de las demás, sino que es un arte privilegiado, ya que se dirige al más sutil y espiritual de nuestros sentidos, el oído, y la razón no hace sino constatar la naturaleza sensible y matemática de la música. Las estéticas de la imitación, sea desde la perspectiva empirista de la estética del gusto, sea desde la perspectiva metafísica pitagórico-platónica, entra en crisis a causa de la presencia perturbadora pero estimulante de la música. En los ambientes aristocráticos y racionalistas, la irrupción de Rameau en la escena musical francesa en las primeras décadas del siglo XVIII levantó una oleada generalizada de hostil desconfianza. Su música fue considerada bárbara y barroca, y sus óperas incoherentes, ruidosas, desprovistas de concordancia entre música y palabra. Un poco más y Rameau sería acusado de italianismo, la más infamante acusación que podía impugnársele a un músico francés. Los lulistas apelaban a la sencillez, a la ingenuidad y al sentimentalismo fácil. A su juicio, Rameau pretendía convertir la música en ciencia, cuando sucede que dicho arte no requería más que gusto y sentimiento. Sus teorías sobre la armonía revistieron una trascendencia que rebasó las intenciones iniciales. La cultura de la época había levantado una rígida barrera entre arte y razón, entre sentimiento y verdad, entre placer del oído y la imitación racional de la naturaleza. Rameau afrontó el problema musical desde el perfil físico-matemático que contaba con ilustres antecedentes, Pitágoras y su expresión de una armonía que se aplica por medio de proporciones numéricas, Raplino, Descartes y Mersenne. Si la música puede ser reducida a ciencia en sus fundamentos, si puede ser racionalizada en sus principios, si puede revelar un orden natural, eterno e inmutable en su esencia, no se la podría continuar considerando tan solo como placer sensorial, sino como algo ajeno al intelecto, a lo racional. Movido en sus estudios por una exigencia unitaria y por un espíritu racionalista de puño cartesiano, comienza a escribir su primer tratado animado por una convicción firme, que la armonía se fundamenta sobre un principio natural y originario, y por tanto racional y eterno. La música nos deleita, experimentamos placer al oírla, precisamente porque expresa a través de la armonía el divino orden universal, la naturaleza misma. Habla igualmente de imitación de la naturaleza, pero lo que entiende por naturaleza pura es un sistema de leyes matemáticas, no los cuadros idílicos y pastoriles a los que se referían los filósofos de la época. No basta con sentir la música, sino que es necesario que sea inteligible, objetivo que debe alcanzar las leyes eternas que rigen su construcción. Aún así, la razón poseerá autoridad en la medida en que no se contradiga con la experiencia ni con el oído.
Pero el juego de las ideas se centra en los grandes críticos de la sociedad, el primero de los cuales es el barón de Montesquieu, quien, en sus cartas persas, critica a la vida francesa y muestra un desdén por todo lo que respecta a los objetos de arte. Desprecia la poesía épica, lírica y elegíaca. Solo la poesía dramática halla gracia ante sus ojos, viendo en el drama un elemento moralizador. Es partidario de la utilidad en el arte y acepta, por ejemplo, el arte de la moda gracias a su utilidad social, lo que lo hace ni idealista ni sensible a la belleza.